Hola a todos y bienvenidos a esta inmersión profunda. Esta vez va a ser como una guía, especialmente para ti, porque sabemos que te preocupan estos problemillas que pueden surgir en casa. Sí, totalmente. Problemas en las viviendas. Vamos a hablar de los plazos, esos límites de tiempo para hacer una reclamación si ves que algo no está bien. Ajá, ya sea en una casa nueva o si has hecho una reforma o incluso una simple reparación. Porque claro, si no sabes cuándo tienes que reclamar, pues igual pierdes la oportunidad de que te la arreglen, ¿no? Exactamente. Y para esta inmersión pues tenemos varios documentos, pero sobre todo vamos a usar solucionesespeciales.net. ¿Te suena? Me suena, sí, sí. Y lo que queremos hoy es sacar la información más importante sobre esos plazos, para que todo el mundo lo entienda. Y también que quede clara la diferencia entre la garantía y el periodo en el que se puede reclamar. Sí, porque no es lo mismo. Y sobre todo vamos a intentar daros pasos concretos para que sepáis cómo proteger vuestros derechos. Claro, porque a veces, pues tienes la ilusión de la casa perfecta, pero luego surgen problemillas y es importante saber qué puedes hacer y cuándo. Totalmente. Para empezar, vamos a hablar de esas reformas que a veces se convierten en una pesadilla. Ya, en un dolor de cabeza, sí. ¿Qué es exactamente una renovación deficiente? ¿Cómo lo define la fuente? Pues solucionesespeciales.net dice que una renovación deficiente es cualquier trabajo que no cumpla con los estándares de calidad o con lo que se pactó en el contrato o incluso que no respete la normativa técnica. O sea, que no es simplemente que no te guste el color de la pared. No, es que el trabajo no se ha hecho bien. Ajá. ¿Y qué ejemplos concretos nos da la fuente? Pues mira, usan ejemplos muy comunes como el uso de materiales de baja calidad, que no son los que se habían acordado. Eso es muy típico, sí. O acabados mal hechos, como pintura que se cae o azulejos que se despegan. O que suenan al pisar, ¿no? Sí, o también instalaciones que no funcionan bien. Como la electricidad o la fontanería. Exacto. Y luego cosas más serias, como que no se cumpla con la normativa y eso puede atraerte problemas legales. Uf, eso ya es más complicado. O también fallos en la impermeabilización que causen humedades. Las humedades dan muchos problemas. Muchísimos. Y también que te hayan dejado el trabajo a medias y no lo hayan terminado aunque hayas pagado por ello. Eso es para echarse a llorar. Totalmente. Claro, si te encuentras en una situación así, ¿cuánto tiempo tienes para reclamar? Esa es la pregunta del millón. Pues para los defectos que se ven a simple vista, hay un plazo general de 1 año. Un año desde que terminan la obra, ¿no? Exacto. Pero para los vicios ocultos, que son esos fallos que no se ven al principio. Que aparecen después de un tiempo. Exacto. Pues tienes 6 meses para reclamar desde que los descubres. Pero siempre dentro de un periodo máximo que marca la ley, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, si has comprado una casa nueva, la cosa cambia un poco. Ahí entra la famosa ley o no. La ley de ordenación de la edificación, exacto. Esta ley es la que regula todo lo relacionado con las viviendas nuevas y establece 3 periodos de garantía. 3 periodos dependiendo del tipo de defecto. Exacto. Es un sistema bastante complejo. ¿Y cuáles son esos 3 tipos de defectos? Bueno, lo primero y lo más grave son los defectos estructurales. Esos que afectan a la estabilidad del edificio. Exactamente. Como por ejemplo problemas en los cimientos. O en las vigas o en los muros de carga. Eso es. Para este tipo de defectos, la ley establece una garantía de 10 años. 10 años, eso es mucho tiempo. Sí, porque son problemas muy serios. Y además, si el defecto aparece dentro de esos 10 años, tienes 2 años más para reclamar. 2 años adicionales, a partir del momento en que se detecta el defecto. Exacto. Y los responsables de esos defectos suelen ser el constructor y el arquitecto. Tiene sentido, ellos son los que diseñan y construyen la estructura. Claro. Luego tenemos los defectos que afectan a la habitabilidad. A la habitabilidad, ¿qué significa eso? Pues son aquellos defectos que impiden que la vivienda se pueda usar con normalidad. O sea, que dificultan mucho la vida en la casa, Eso es. Por ejemplo, problemas de aislamiento. ya sea acústico o térmico. Sí. Humedades. Que no sean por un fallo estructural, claro. Exacto. O también fallos graves en las instalaciones. Como la fontanería o la electricidad. Eso es. Para este tipo de defectos, la garantía es de 3 años. 3 años, bastante menos que para los estructurales. Sí. Pero también es un plazo considerable. Y al igual que con los estructurales, si el defecto aparece dentro de esos 3 años, tienes 2 años más para reclamar. 2 años adicionales a partir de que se detecta el problema. Exacto. Y los responsables aquí suelen ser el constructor y el técnico que haya intervenido en esa parte de la obra. O sea, el fontanero, el electricista, etc. Eso es. Y por último tenemos los defectos de acabado. Esos son los que afectan a la estética, ¿no? Sí, son los fallos más visuales, como las grietas en la pintura, O los azulejos mal puestos. o problemas con las puertas o ventanas. De esos detallitos que te amargan la vida. Sí, aunque no sean tan graves como los estructurales o los de habitabilidad. Para los defectos de acabado, la garantía es de 1 año.
Un año desde que te entregan la casa. Eso es. Y también tienes 2 años adicionales para reclamar. Siempre que el defecto aparezca dentro de ese primer año. Exactamente. Y aquí el responsable principal suele ser el constructor. Claro, él es el que se encarga de los acabados finales. Sí. Como ves, es importante distinguir entre estos 3 tipos de defectos. Porque los plazos y los responsables cambian. Exacto. Pero hay algo que suele generar mucha confusión. La diferencia entre el plazo de garantía. ¿Y el plazo de reclamación? ¿Les podrías aclarar eso? Por supuesto. El plazo de garantía es el tiempo durante el cual el defecto tiene que aparecer. O sea, es el tiempo en el que se asume que el problema viene de la construcción. Exacto. Y este plazo, como hemos visto, varía según el tipo de defecto. Y es 3 o 1 año. Correcto. Pero ojo, esto no es el tiempo que tienes para reclamar. Ah, vale. Entonces, ¿cuándo empieza a contar ese plazo de reclamación? El plazo de reclamación es el tiempo que tienes para iniciar acciones legales. O sea, para presentar una demanda. Exacto. Y este plazo empieza a contar desde el momento en que aparece el defecto. Pero siempre dentro del periodo de garantía, ¿verdad? Sí. Y este plazo de reclamación es de 2 años. 2 años adicionales. Exacto. Para que quede más claro, vamos a poner un ejemplo. Me parece buena idea. Imagina que compras una casa el 1 de enero de 2023. Vale, el 1 de enero de 2023. Y en junio de 2030 aparece una grieta enorme en un muro. Madre mía. Eso suena a problema estructural. Sí, y grave. Pero como ha aparecido dentro de los 10 años de la garantía estructural. Que terminaría el 1 de enero de 2033. Exacto, pues tendrías 2 años a partir de junio de 2030 para reclamar. O sea, hasta junio de 2032. Correcto. Y si en diciembre de 2025 empiezas a tener problemas con la calefacción. Eso sería un defecto de habitabilidad, Sí, y como ha aparecido dentro de los 3 años de garantía. que en este caso terminaría el 1 de enero de 2026. Exacto, pues tendrías 2 años a partir de diciembre de 2025 para reclamar. Hasta diciembre de 2027. Correcto. Y por último, imagina que en noviembre de 2023 aparecen grietas en la pintura. Eso sería un defecto de acabado, Sí, y como aparecido dentro del año de garantía. que terminaría el 1 de enero de 2024. Exacto, pues tendrías 2 años a partir de noviembre de 2023 para reclamar. O sea, hasta noviembre de 2025. Correcto. Con estos ejemplos creo que queda clara la diferencia entre el plazo de garantía ¿Y el plazo de reclamación? Exactamente. Ahora, volviendo a las reformas, los plazos son los mismos que para las viviendas nuevas. Pues no, para las reformas los plazos suelen depender del contrato que hayas firmado. Y del tipo de obra que se haya hecho. Exacto. La norma general es que hay 1 año de garantía para los defectos visibles, Y 6 meses para los vicios ocultos. a partir del momento en que los descubres. Pero la fuente nos da una tabla más detallada. Ah, sí. ¿Qué dice la tabla? Pues dice que para las reformas integrales, esas que afectan a la estructura o a las instalaciones. Las reformas grandes, vamos. Eso es, pues los plazos pueden ir de 1 a 10 años. 10 años para una reforma. Sí, dependiendo de lo grande que sea la reforma. Y en estos casos se podría aplicar el ELO, La ley de ordenación de la edificación. exacto, o el Código Civil. Ya. Luego, para las reformas parciales, como cambiar el baño o la cocina. Son más limitadas Sí, pues los plazos suelen ir de 1 a 3 años. y se rigen por el Código Civil. Exacto. Y por último, para las pequeñas reparaciones. Como arreglar una cisterna. Eso es, pues el plazo suele ser de 6 meses. Y aquí se aplica la ley de consumidores. Exacto. Como ves, es un poco más complejo que con las viviendas nuevas. Sí, hay que tener en cuenta muchos factores. Y sobre todo, revisar bien el contrato. Totalmente. Ahora, para poder calcular todos estos plazos hay que tener claro el famoso dies a quo. El dies a quo. ¿Qué es eso? Es una expresión latina que significa día inicial. O sea, es el punto de partida para empezar a contar los plazos. Exacto. Y en el caso de los defectos en la vivienda, suele coincidir con la fecha de entrega de la casa nueva. O con la fecha en que terminan la reforma. Correcto. Pero para los vicios ocultos. Esos que no se ven al principio. Exacto. El plazo empieza a contar desde que el defecto se manifiesta. Pero siempre dentro del periodo de garantía. Claro, si el defecto aparece después de la garantía, ya no hay nada que hacer. Exacto. Y ahora, una pregunta importante. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros derechos? Buena pregunta. Lo primero y fundamental es documentar cualquier defecto. Documentar. Haciendo fotos, por ejemplo. Ah, total. Fotos claras y detalladas que muestren el problema. Y guardarlas bien, claro. Sí, por si acaso hay que reclamar. Y también es importante notificar al responsable. Ya sea el constructor, el promotor o la empresa de reformas. ¿Y cómo se les notifica? Lo mejor es hacerlo por escrito y de forma oficial. ¿Con un burofax, por ejemplo?
Exacto. El burofax te da la seguridad de que la otra parte ha recibido tu comunicación. ¿Y de cuándo la ha recibido? Sí, es una prueba muy importante. Y la fuente nos recomienda también obtener un informe pericial, Un informe pericial. ¿Para qué? para que un experto analice los defectos. Y determine su causa, su alcance y el coste de la reparación. Sí, es una buena base para la reclamación. Y más profesional. Totalmente. Y hablando de plazos, hay un concepto muy importante, ¿Cuál? la prescripción. Ah, sí, la prescripción. ¿Me puedes explicar qué significa? La prescripción es un mecanismo legal por el cual el derecho a reclamar se extingue con el paso del tiempo. O sea que si dejamos pasar demasiado tiempo, perdemos la posibilidad de reclamar. Exacto. Pero la buena noticia es que la prescripción se puede interrumpir. ¿A qué bien? ¿Y cómo se interrumpe? Pues la forma más habitual es enviar una reclamación formal al responsable. Por escrito. Sí, y preferiblemente por burofax. Para tener constancia de que lo ha recibido. Exacto. También se puede interrumpir iniciando un procedimiento judicial. Aunque luego se archive la demanda. Sí, el simple hecho de presentarla ya interrumpe el plazo. Y también se interrumpe si el responsable reconoce la deuda. O el defecto. Por escrito, claro. Sí, sí. E incluso la solicitud de conciliación. Conciliación. Sí, es un intento de llegar a un acuerdo ante un organismo oficial. Pues eso también puede interrumpir el plazo. Muy interesante. ¿Hay algo más que debamos saber sobre la interrupción de la prescripción? Sí, hay varios puntos importantes. Primero, cuando se interrumpe la prescripción, el plazo vuelve a empezar a contar desde cero. O sea, no es que se pare el contador. No, empieza de nuevo. Ah, vale. Segundo, hay que interrumpir la prescripción antes de que termine el plazo original. Si no, ya no sirve de nada. Exacto. Tercero, aunque estés negociando con el responsable. Intentando llegar a un acuerdo, Sí, es recomendable interrumpir la prescripción. por si acaso la negociación no llega a buen puerto. Exacto. Y por último, cada defecto puede tener su propio plazo de prescripción. O sea, que hay que estar atento a cada problema por separado. Totalmente. Para que quede más claro, vamos a ver otro ejemplo de la fuente. Me parece bien. Imagina que tienes una casa nueva Vale. y aparecen defectos de habitabilidad. A los 2 años y medio de la compra. Sí. En este momento te quedan solo 6 meses para que termine el plazo de garantía. De 3 años. Exacto. Si en ese momento envías un burofax al constructor. Reclamando los defectos. Sí, pues interrumpes la prescripción. Y aunque el plazo de garantía ya haya terminado. ¿Tendrías 2 años más para reclamar? ¡Qué bien! Siempre que el defecto se haya manifestado dentro del plazo de garantía, claro. Por supuesto. Ahora, si no se llega a un acuerdo y hay que ir a juicio, ¿cuánto tiempo puede durar un proceso judicial? Pues los juicios en España suelen ser largos. ¿Cuándo? Pueden durar entre 1 y 3 años. Madre mía. E incluso más si el caso es complejo. Uf, hay que tener paciencia. Sí. Y también dinero. Claro. ¿Y hay alternativas al juicio? Sí, hay otras vías para resolver conflictos. ¿Cómo cuáles? Pues la mediación. Mediación. Sí, es un proceso en el que un tercero neutral ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. Y también el arbitraje. Arbitraje. Sí, en el arbitraje un tercero imparcial toma una decisión que es vinculante para las partes. O sea que la decisión es obligatoria. Exacto. Estas opciones suelen ser más rápidas y menos costosas que el juicio. Y para los consumidores hay una opción muy interesante. Bueno, El arbitraje de consumo. que puede ser gratuito, Sí, es una buena alternativa. sin duda. Y ahora vamos a hablar de la compensación. La compensación. ¿Qué es eso? La compensación es el derecho que tienes a ser resarcido por los daños que te han causado los defectos. Ah, vale. Y esta compensación puede ser de varias formas. Varias formas. ¿Cómo? Pues la más habitual es la reparación directa. Que el responsable arregle los defectos. Exacto. También puede ser una compensación económica. Que te paguen el coste de la reparación. Sí, e incluso otros gastos que hayas tenido por culpa de los defectos. Como un hotel si no podías vivir en tu casa. Exacto. También puede haber una reducción del precio, Si el defecto no es muy grave. pero disminuye el valor de la vivienda. Y en casos extremos. Se puede llegar a la resolución del contrato. Que te devuelvan el dinero. Sí, y una indemnización por los daños. Vaya. Hay muchas opciones. Sí, depende de la gravedad del problema. Y de la negociación. Exacto. ¿Y qué pasos hay que seguir para obtener la compensación? Buena pregunta. Lo primero es intentar una negociación con el responsable. Hablando con él, vamos. Sí, y siempre por escrito. Para dejar constancia. Exacto. Si la negociación no funciona, Se puede recurrir a la mediación o al arbitraje. que son más rápidos que el juicio. Y si todo falla, pues a juicio. Sí, como último recurso. Y también hay que revisar si tienes algún seguro. Que cubra los daños. Claro. ¿Hay algo que influya en la cantidad de la compensación?
Sí, hay varios factores. Lo primero, la documentación que tengas. Las fotos, los informes. Exacto. También influye la gravedad del defecto Si afecta a la estructura o a la habitabilidad. o si solo es estético, Sí, y el tiempo que haya pasado. desde que se detectó el defecto. Exacto. Y la actitud de las partes. Si han actuado de buena fe. Sí, todo eso influye. ¿Y alguna recomendación final? Actuar rápido. En cuanto se detecten los defectos. Sí, para no perder plazos. Y contratar a un perito Que sea independiente. para que valore los daños. Sí. Y calcular todos los gastos. No solo el coste de la reparación. Exacto. Y valorar las opciones. Juicio, mediación, arbitraje. Sí. Y sobre todo, mantener la calma. Y ser profesional. Exactamente. La fuente insiste mucho en la importancia de conocer los plazos. Sí, para poder reclamar de forma efectiva. Y para proteger nuestros derechos. Exacto. Hay que ser diligentes. Y actuar a tiempo. Sí, cada día cuesta. Y la fuente incluye unas preguntas frecuentes. Ah, sí, a ver. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos para reclamar defectos en una casa nueva? Pues depende del tipo de defecto. Oh, ya lo hemos visto, 10, 3 o un año. Más 2 años para reclamar. Una vez que el defecto se ha manifestado. Y los plazos para reclamar por una reforma. Suelen depender del contrato. Y del tipo de obra. ¿Y qué pasa si se nos pasa el plazo? Pues en general ya no se puede reclamar. Salvo casos excepcionales. Sí. Y por último, ¿cómo se interrumpe la prescripción? Enviando una reclamación formal. Por Eurofax, preferiblemente. O iniciando un juicio. O si el responsable reconoce la deuda. Exacto. La fuente también tiene un glosario. Con los términos clave. Por ejemplo, prescripción, Vicios ocultos. Burofax. Garantía decenal. habitabilidad, acta de recepción. Quo. Peritaje. Arbitraje de consumo. Y para terminar, la fuente incluye testimonios de usuarios. Que han usado esta información. Por ejemplo, Manuel nos cuenta cómo pudo reclamar por unas humedades. Lucía aprendió sobre los plazos de garantía. Y Antonio entendió la diferencia entre los tipos de defectos, Son ejemplos reales. que demuestran la importancia de conocer nuestros derechos. Sin duda. En resumen, es fundamental entender los plazos de garantía y de reclamación. Para obra nueva y reformas. Hay que actuar rápido Y documentar todo. y saber cómo interrumpir la prescripción. Con el burofax, por ejemplo. Piensa en la tranquilidad de tener todo esto claro. Sí, es una buena inversión. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para revisar tu documentación? Nunca se sabe cuándo puede surgir un problema. Nos vemos en la próxima inmersión profunda.